Hola, 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 mi amigo y mi amiga de signo de Leo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien, claro que sí, felices, contentos, agradecidos y vibrando muy, 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 muy alto, Leo. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, agradecida por tu maravillosa presencia, agradecida por tu maravilloso estar, claro que sí. A ver, Leo, empezamos muy bien esta semana, empezamos muy bien esta semana. Esta carta me gusta mucho esta carta del oráculo que nos habla del respeto. Número 6776. Ay, Leo, 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 fíjate algo. Te voy a explicar algo. Leo, tú eres un signo irreverente, un signo que brilla alto, que brilla fuerte, de mucho poder de atracción, de mucho poder de liderazgo. Y por lo que estoy sintiendo esta semana, independientemente de que seas irreverente, independientemente de que estés, como por decir algo fuera de la norma, ¿no? Por así, entre comillas, te van a dar felicitaciones, te van a reconocer por un buen trabajo, te van a decir, ole, eureka, por un buen trabajo, por tu buena dedicación, porque vas a estar sacando adelante un proyecto, vas a estar sacando adelante una circunstancia, una situación X, a nivel de estudios, a nivel laboral, a nivel de comunidad, a nivel familiar, pero va a haber algo esta semana que te van a estar reconociendo y te van a estar pidiendo disculpas si en algún momento te han hecho sentir X lo que te han querido haber hecho sentir, porque difícilmente lo hayan logrado hacer. Tú simplemente te has reído de eso, tú has sido tú y se te honra por eso también. Así me gusta, Leo. Corazón de la fuente, el amor que todo lo abarca, aceptación incondicional y serenidad. Aceptación incondicional, respeto ante todo. Respeto ante todo vas a estar recibiendo esta semana, mis amigos y mis amigas del signo de Leo. Tú eres perfecto, eres perfecta, eres lo que eres como eres y tú bendices tu raíz, tú bendices tu razón de ser. No tienes que gustarle a nada ni a nadie. Tú te gustas tú y con eso es suficiente. Y aparte de eso, haces lo que tienes que hacer de manera impecable. Sí, señor, mis amigos de Leo, esta se queda aquí. Nos habla de la pasión con la que trabajas, la pasión con la que te muestras al mundo, la pasión con la que ejecutas tu trabajo, con la que haces tus estudios, con la que te diriges a las personas. Estas semanas te vas a estar sintiendo muy fervoroso, muy alegre, muy optimista, muy confiado, confiada de tu forma de hacer las cosas. El arcángel Aniel nos dice que has tenido confianza y que estás escuchando tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Aquí reconocimiento no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amoroso, a nivel de familia, a nivel de sociedad. Me gusta esta energía, Leo, me gusta porque hace falta mucho, 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 mucho el respeto. Hace falta ir más allá de ciertos cánones extraños que no sé quién nos ha impuesto, pero bueno, son cánones extraños. Y es momento de que las personas brillemos por lo que somos realmente. Y déjame decirte, Leo, que esta semana el poder resolutivo está de tu lado. Los argumentos están de tu lado. Claro que sí, Leo. No te hace falta ponerte una corbata para representar. Vas a estar celebrando con gente querida, con gente cariñosa, amable, que está en tu entorno, gente sincera. El 9 de copas me habla de que personas que posiblemente pudieron haber estado en tu entorno, que quizás no te daban el visto bueno, ahora lo van a estar haciendo. Y me gusta porque no lo van a estar haciendo por el hecho de quedar bien, sino porque realmente el corazón de la fuente se los dice, porque tienen una conexión contigo, porque realmente te van a estar admirando. Esta energía está muy potente. Mira, mira qué belleza. Mira qué belleza. Ahora sí me salió el intermedio. Mira, vas a estar hablándole claramente a personas que han querido como minimizarte, como intentar de hacerte llevar a su terreno y en ese terreno hacer contigo lo que, entre comillas, quieren hacer. Tú, sin embargo, vas a estar teniendo una energía bastante potente de argumentación. Vas a estar teniendo esa capacidad, esa lucidez de evitar que esto ocurra. Y vas a poner en su sitio a personas que posiblemente quieran hacer bajar tu brillo. Craso error en este momento para esas personas, porque tú vas a estar frío,
vas a estar hiriente, pero con muchos argumentos. ¿Vas a poner a la gente en su sitio? Claro que sí. Tienes el respeto de tu lado, vas a estar poniendo a la gente en su sitio, vas a tener argumentación, donde palabra, donde fluidez, donde comunicación. Aquí tenemos el paje de espadas que te dice que tu verbo va a estar fluido, vas a tener libertad de comunicar desde la inteligencia, desde la sabiduría, desde la conexión de la inteligencia, claro que sí. Y vas a ponerle los pies en claro a esas personas que por X circunstancias intenten opagar tu brillo. Wow, Leo, mira, cómo me gustan estas energías. Las energías cuando se presentan definitivamente. Para muchos de mis Leos van a estar después de una presentación, puede ser una presentación de una tesis, puede ser que estés presentando un proyecto ante un equipo en tu trabajo, puede ser que vayas a estar diciendo algo muy irreverente, que vayas a estar diciendo vaya a estar muy fuerte a nivel de comunicaciones, a nivel de decir algo. Posiblemente después de que esto ocurra y a pesar de que tengas contrapuestos, te van a estar ofertando posibilidades de empezar proyectos. Puede ser que personas que posiblemente hayan estado en contra, escúchame algo, puede ser que posiblemente personas que hayan estado en su momento en contra de tu forma de proceder y o tus razonamientos, ahora mismo, después de una circunstancia que va a pasar esta semana, cambien su manera de pensar. Y ahora, de pensar que no, ahora es todo lo contrario. Ahora es decir, ¿en qué estaba yo pensando? ¿En qué estaba yo pensando? Si esta persona tiene la razón y tiene el conocimiento para X o Y cargo. Si es una tesis, está aprobada esa tesis. Claro que sí. Mira, aquí salió el carro. Arcano mayor del carro para ti, Leo. Me encanta estas energías. Esto es un avance que llega ya, propuestas que se manifiestan ya. Buen verbo, buenos argumentos, mucho poder de convicción, mucho poder de impronta, de presentación. Claro que sí, conocimiento en todas las causas. Leo, esta semana vas a estar desbordante de alegría. Claro que sí. Voy a sacar una carta de este oráculo para ratificar las energías. Me encanta, Leo, me encanta. Esta semana, ¡buah! Estás que te sales. Si esta energía resuena contigo, pues dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría leerte. Me encantaría leerte. Además, Leo, déjame decirte que ya tengo en la cajita de descripciones el enlace para Telegram, donde podemos comunicarnos, donde podemos acordar para una lectura personalizada. Para Leo tengo aquí esto. Apóyese en Dios y en los ángeles. Claro que sí, Leo. Tenemos aquí una oración. Dios y los ángeles, os confío esto. Algo en lo que vas a confiar, algo esta semana vas a hacer, Leo, muy importante. A nivel de presentación de tesis, a nivel de presentación de proyecto, a nivel de algo. Ponlo en manos de Dios. Dios y los ángeles, os confío eso que estás haciendo esta semana. Describes tu situación totalmente y en este momento me aparto a un lado para permitir a los divinos milagros que aclaren esta situación y a las personas implicadas. Leo, más claro agua. Leo, te quiero mucho y lo sabes. Mil bendiciones. Un abrazo fuerte desde la distancia. Cuídate, suscríbete, dame un like y comenta. Hasta la próxima semana.